Ahora, en el oráculo del pensamiento y la expresión, las erinias o las furias. Violencia y justicia en la metrópolis. A propósito de los feminicidios, que impunes quedan en las ajetreadas y complejas ciudades de hoy, en donde la justicia brilla por su ausencia, razón por la cual las míticas vengadoras, furias o erinias, desean salir del fondo de la tierra, sedientas de sangre, e imponer su orden. Con imágenes y videos públicos de la red del film Metrópolis, del director Fritz Lang, de 1927. El audio de fondo es la Sinfonía número 44, en mi menor, conocida como Trauer, luto fúnebre, del compositor austriaco Franz Joseph Haydn, escrita y estrenada en 1772. Día y noche, la evolución y el bullicio de las metrópolis contemporáneas se mantienen en acelerado ritmo. La concentración de la economía, la política y la cultura, grandes desarrollos provocan, pero también asimetrías en la riqueza. Las poblaciones son cada vez más densas. El crecimiento de las estructuras de concreto y de los materiales flexibles de las construcciones se extienden horizontalmente. Son grandes centros de producción y consumo, complejas en sus vías de comunicación. La videovigilancia y protocolos de seguridad se vuelven las banderas de las actuales metrópolis. Las metrópolis contemporáneas, en permanente proceso de estatización, se mantienen, pero paradójicamente, la administración y aplicación de la justicia es diametralmente opuesta a las demandas de los ciudadanos comunes. Cotidianamente, la ciudadanía entera, con mayor frecuencia, padece las consecuencias del crecimiento exponencial del crimen. Asaltos, secuestros, desapariciones forzadas y asesinatos quedan siquiera sin previa averiguación. Víctimas y familias que no ven jamás la eficacia del justo derecho. Quejas, manifestaciones y protestas de los ciudadanos van en aumento cuando sus denuncias no son escuchadas, mucho menos atendidas. Las evidencias de negligencia, de corrupción, de soborno, etc., contra los funcionarios públicos se ocultan, se omiten o se desechan por las propias fiscalías, y por si fuera poco, para aparentar ante la opinión pública y la presión social que actúan con prontitud y eficacia en sus tareas correspondientes y resolutivas, fabrican pruebas para inculpar a inocentes. Son expertos en levantar montajes para las cámaras de televisión y los celulares de los ciudadanos. El desarrollo de las metrópolis es acompañado por un déficit en la igualdad y justicia social. Convendría tener muy en claro, en nuestras avanzadas sociedades, ¿quién castiga el crimen, la corrupción, la deslealtad, las transgresiones y las violaciones de las reglas, normas y leyes? ¿Quién es o son los encargados de restablecer el equilibrio cuando hay una falta al orden público y a la seguridad ciudadana? ¿De qué tipo es la compensación ante la pérdida de un familiar, amigo o conocido?
¿En realidad se procede con eficacia y justicia en la aplicación de las leyes? ¿De verdad las leyes se aplican en favor de toda la ciudadanía? ¿O se favorecen y al servicio de privilegios particulares están? En la antigüedad arcaica griega, eran las erinias, furias o vengadoras, quienes castigaban a los culpables, persiguiéndolos aún en sus sueños, hasta restituir el orden a causa de la falta, transgresión o violación cometidas. En las sociedades modernas, tecnológicamente desarrolladas, en medios de comunicación y en dispositivos de información, parece increíble tanta opacidad. En una época en la que la vida humana social, reiteradamente afirmada por el poder, se sustenta sobre la base de la transparencia, las zonas de oportunidad para el crimen aumentan. Resulta absurdo que en la sociedad del tiempo computacional e informacional, que también es la del orden de la videovisibilidad en tiempo real, esto es, cuando todo evento y suceso es captado y monitoreado por circuitos de cámaras y micrófonos que registran gestos, movimientos, trayectorias y casi los pensamientos y los sentimientos ambulatorios las 24 horas en tiempo real, que la inseguridad esté a flor de piel y quede convertido en mercancía y en espectáculo. Es paradójico que precisamente cuando todo lo humano ocurre en el en vivo del espacio y tiempo de las pantallas de gran resolución y alta fidelidad, pequeñas y grandes, paroxísticamente y con tal indiferencia, presenciemos en línea las transgresiones, violaciones, asaltos, secuestros, actos de acoso y de corrupción, hasta quedar en presencia de toda índole de asesinatos, y que las autoridades correspondientes no hagan absolutamente nada y sentadas queden a esperar su alto sueldo. ¿Por qué será tan común que ante la denuncia por parte de los familiares, amigos o ciudadanos en general de una desaparición de alguien en particular que salió de su domicilio a una entrevista de trabajo, a una cita con su pareja o simplemente de paseo, pero que jamás vuelve a casa, tanto las fiscalías especializadas en personas desaparecidas como los ministerios públicos se hacen de la vista gorda y se escudan detrás de los protocolos y de sobra exigen grandes cantidades de dinero para agilizar apenas comenzar a hacer algo al respecto? En la aplicación de la justicia, ante la denuncia de una desaparición, da la impresión que en las fiscalías y procuradurías la prioridad son los protocolos y no las acciones. Cuando el instinto e insistencia de una madre o de un padre, ante el presagio de que algo grave le ha sucedido a la hija o al hijo, y formalmente lleva a cabo la denuncia de desaparición, no se deberían dejar pasar 72 horas o más. Cabe la certeza de que los protocolos consisten más en obstruir las acciones, pues parece que es más simple hallar el cuerpo sin vida de una persona que poner en marcha los procesos de investigación.
En ocasiones, ante la ineficacia de la aplicación de la justicia, sea por corrupción o negligencia, cabe pensar que mejor sería, conforme al sentido común y comportamiento humano, según los principios de la gratuidad y hospitalidad bajo los que se regían las sociedades arcaicas. Una sociedad en donde las relaciones humanas no tengan por base a la violencia significaría el comienzo de la auténtica historia de la humanidad. La libertad y el desinterés serían entonces los ejes de toda intencionalidad humana en la vida, como fue en las primeras y arcaicas sociedades humanas. Tengamos presente que en el amanecer de la humanidad es un hecho que el cosmos sagrado es, por lo que la comprensión del sentido de la existencia se explica y legitima desde el pensamiento mítico y religioso. En las sociedades arcaicas, la transgresión o violación a una norma recibe el castigo correspondiente por parte de las divinidades, pero siempre en compensación de un orden o del equilibrio que vuelve a reinar una vez que éste se transgrede. La aplicación de la justicia no es un asunto humano, pero sí en su favor. En la mente arcaica, el universo material y espiritual está encantado por potencias y fuerzas más allá de las voluntades humanas. De ahí que la adivinación, la profecía, el acertijo, el vaticinio sean las formas mentales por las cuales se da cuenta de la realidad, o al menos se comprende. Cabe imaginar que en tiempos primordiales de la humanidad, el sentido común, en su máxima expresión, está conectado a realidades profundas, misteriosas, enigmáticas, mágicas, huidizas y errantes. En la conciencia arcaica, bajo esta perspectiva, por ejemplo, al querer entender la naturaleza de la envidia, la venganza, la violencia, la guerra, etc., el origen es ajeno a las acciones humanas. La narrativa que aparece o se ofrece es que la voluntad divina se encarna en las erinias, las vengadoras, promotoras de la violencia y de la sed de sangre, y más tarde de la justicia. Fuerzas y voluntades que rebasan cualquier subjetividad individual. Es decir, las responsables de aplicar los castigos divinos a los culpables de desobediencias o de transgresiones son las erinias. Entonces, las fiscalías y policías de aquellos arcaicos tiempos de la humanidad. En la mitología griega, las erinias aparecen en las tragedias como diosas cetónicas, esto es, provenientes del fondo de la tierra, cuya misión esencial es la venganza del crimen, especialmente las faltas contra el orden social, comenzando por la familia. Principalmente, los crímenes que despertaban la acción de las erinias eran aquellos cometidos entre los miembros de la propia familia y además todo lo que violara los juramentos hechos a las divinidades como a los prójimos.
El justo castigo casi era inmediato. No había protocolos que retrasaran la aplicación de las penas. Una manifestación del poder de las furias era el caos, la destrucción, las enfermedades y la locura que como maldición se desparramaban sobre la indefensa humanidad. Ni colectiva ni individualmente, nadie estaba exento de ser alcanzado, al menos una vez en su vida, por las erinias, para bien o para mal. Ocupadísimas estarían las erinias en esta actualidad llena de transgresiones, mentiras, falsos juramentos y violencia de unos contra otros, familiares o no. La ira de las erinias caería sobre todo tipo de culpas y culpables. Nadie quedaría exento, aunque lancen la primera piedra. Eris o Eride, hermana de Ares, dios de la guerra, es la personificación de la discordia. Es una fuerza primordial, descendiente de la noche. Sus hijos coinciden con abstracciones como la pena, el olvido, el hambre, el dolor y el juramento. En la Teogonía, Hesiodo describe su nacimiento. Cuando la sangre de Urano cayó sobre la tierra, tras ser castrado, surgieron las furias. Por tanto, son hijas del cielo y la tierra. Las erinias o furias se les representa como genios alados, con serpientes entremezcladas en su cabellera y llevando en la mano antorchas o látigos. Cuando se apoderan de una víctima, la enloquecen y la torturan de 1000 maneras. A menudo son comparadas con perras, con sabuesos, que persiguen a los mortales. Su mansión son las tinieblas de los infiernos. La violencia representada por las erinias son la imagen de la discordia, venganza, desastre, imagen terrible de la maldad y del peligro. Eris también es voluntad de guerra, fuerza independiente, es más que una voz humana. Tales potencias y poderes, en la edad mitológica de la humanidad, todo lo gobiernan o lo conducen. En la Orestiada, obra trágica de Esquilo, las erinias, aquellas potencias que provienen del fondo de la tierra y que reclaman la venganza a través de la violencia, son las que inducen a Orestes a planear y a consumar la muerte de su madre, Clitemnestra, la que a su vez ha asesinado a su esposo y padre de Orestes, Agamenón. La naturaleza sombría de sus tareas hizo que a las erinias se las relacionara estrechamente con el Hades, el inframundo griego, donde acompañaban a los malvados hasta su tormento. Orestes, aconsejado por las erinias o las furias, se ve envuelto en un destino fatal, del cual no puede escapar y acto del cual tampoco es culpable. Orestes cumplió el mandato de Apolo, pero las erinias lo atormentan y lo llevan a la locura. En cuanto cierra los ojos, los sueños, horrores y espantos se hacen presente a su conciencia. Está claro que dentro de la edad arcaica, el hombre no se orienta al crimen de forma voluntaria, sino que se ve arrastrado por la pasión, por la venganza, por la violencia, por la ceguera, que es como una divinidad o demonio que se apodera de los hombres. Lo mismo que cuando la violencia irrumpe en las acciones humanas. La buena voluntad se convierte en voluntad de guerra y desastre.
En la obra de Esquilo, en la trilogía de Orestes, al final, la diosa Palas Atenea, diosa de la guerra y la sabiduría, reconvertirá a las erinias malas en buenas, la violencia, la venganza, la ira, en cualidades altamente humanas para que el hombre actúe con libertad, conciencia y responsabilidad. Las furias también representan a la justicia. Atenea, entonces, da las leyes a los hombres para que sean ellos quienes juzguen sus propios actos. Aunque tales leyes, que son un regalo para la entera humanidad, las deja Atenea, según ella, en manos de los hombres más justos de la tierra, los jueces y sus tribunales. ¿De verdad son los más justos? No dejes de suscribirte al canal del Oráculo del Pensamiento y la Expresión. Recuerda que en la sociedad arcaica griega, a las erinias se les tiene consideradas como una maldición y como alegoría de la culpa y del castigo moral, que mucha falta hace para la sociedad actual. ¿Cuántos de nuestros flamantes funcionarios públicos y asimismo ciudadanos no viviríamos bajo el temor de la persecución de estas deidades, pues van tras especialmente de aquellos que tienen las manos manchadas de sangre y la conciencia saturada de culpas? Las erinias eran altamente eficientes, pues no ponían como pretexto protocolo alguno y no daban por concluida su tarea hasta que el culpable pagaba su delito. Eran insobornables. Así, al modo de las sociedades primigenias, debería ser la aplicación de la justicia en nuestras modernas sociedades. Acontecería una reconversión de la maldad en bondad y entonces más arcaicas que nunca serían, o sea, más justas, más dignas. Al cuidado de las erinias, las calles seguras serían, las personas con tranquilidad salir a buscar trabajo y regresar a sus casas podrían. Los niños correrían y se divertirían sanamente, y cada uno, en sus tareas vocativas y profesionales, se realizaría satisfactoriamente. La justicia no estaría manchada y el derecho no estaría chueco. Magistrados, jueces y abogados no serían sordomudos, pues como les ha dicho Atenea, escogeré a los mejores de mis ciudadanos y regresaré. Jurarán no emitir ningún veredicto que no sea justo y aclarar dónde reside la verdad en cada caso.